Buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el cual vamos a reaccionar a René, de Residente. Sé que va a ser duro, pero bueno, vamos a darle... ¿Qué voy a decir de René? ¿Qué voy a decir de Calle 13? O sea, un histórico del rap en español, o sea, un histórico. Es que no puedo decir nada más, o sea, es historia, básicamente, junto, yo qué sé, junto a KCO, junto a esta gente, ¿sabes? En plan, es que es historia. Así que nada, vamos a darle ya. Farmacia del René, ven, Conquistador. vamos a estudiar. Carnes frescas. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la Eso será su contestas. madre. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los Bueno, indios taínos? el pianito ya me está dando las feelings, ¿eh? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas... Escuchar, o sea, esto me recuerda un huevo a cuando yo estaba pequeño en plan con mi madre, ¿sabes? Estilo... Y estábamos allí estudiando y a mí me costaba algo y era como que mi madre cada dos por tres intentaba repitiéndomelo y no me entraba. Uf, las memorias ya de Aprendiendo. crecer. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza... Además, es que, o sea, muchas veces, esto es algo que quiero decir rápidamente. Cuando estás en el colegio y eres una persona que te cuesta a lo mejor un poco más que al resto, lo pasas como el culo, porque toda la sociedad se te echa en contra. O sea, no puedes ser malo en esos estudios, porque entonces eres un fracaso. Y no deberían ser las cosas así. De hecho, no deberían ser los estudios como son ahora, pero bueno. Rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. A ver, yo lo he dicho siempre, yo he bebido alcohol durante toda mi vida y las cosas van a cambiar. Han cambiado desde hace poco. Dentro de poco subir un vídeo explicando los motivos. Considero que muchas veces cuando necesitas expresarte a lo mejor son formas, ¿no?, de conseguirlo. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando. Uff. Hostia. No sabía que se estaba divorciando, pero yo vi una entrevista hace tiempo de él hablando de su mujer y todo eso. La vida es dura, tío. O sea, por mucho que... al final, cuando haces trabajos como el de artista, ¿sabes? En plan, porque yo qué sé, si tú eres un empacador de cajas, por ejemplo, ¿no?, te deja tu mujer y tú al final tienes que empacar cajas, ¿sabes? En plan, yo qué sé, puedes hacerlo peor, mejor, vas a estar en la mierda, pero tú que coges la caja y la empacas y ya está. ¿Sabes? En cambio, si tienes que hacer arte y tu mentalidad depende de ello, es que... ¿cómo lo haces, tío? Es que es muy jodido. Cometo errores pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno pero yo estoy vacío. En el videoclip. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. ¿Ves? Eso es lo que decía yo. Tu hijo tiene que comer. Tú estás divorciándote, no quieres estar con la gente, no quieres ver a la gente, no quieres nada. Tú te estás divorciando, estás hasta la polla de todo, pero tu vida, tu trabajo, tus ingresos y los de tu hijo dependen de que tú seas un personaje público y de que des al público lo que quiere, le animes, le emociones, le digas lo que... le tiras el rap, lo que sea, ¿no? Y joder, yo no sé cómo lo llevaría, ¿eh? A lo mejor lo llevaría igual que él o peor. Solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana, tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta, en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicleta. Buah, esto me recuerda muchísimo a mi infancia, tío. O sea, me recuerda muchísimo a mi infancia de cuando yo estaba, eso, con un par de amigos, estábamos los dos a muerte, ¿sabes? Y éramos colegas a muerte, se venían a mi casa, todo guay, hasta que llegamos a la high school, al instituto,
y nos separaron, tío. Y me quedé un poco sin amigos. Un poco no, me quedé bastante sin amigos. La bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre 4 policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero... Vamos, lo que quiere decir aquí es eso. Que es que no quiere escribir, tío. Que es que el rap es expresarte. Pero cuando estás en la mierda, a lo mejor no quieres. ¿Sabes? En plan, porque no te sale, porque no te apetece, porque estás hasta la polla, porque estás solo y no te encuentras amigos, no encuentras gente con la que estar, tío. Qué asco. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro, cuando perdía el control, las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Ahí esto es muy típico, ¿eh? No sé hasta qué punto peleas será pelea de físicamente, espero que no. Pero por desgracia muchos, o sea, yo hoy en día no está tan normalizada, ¿no? Pero yo me he criado a base de palizas. O sea, yo, a ver, no palizas, pero mis padres me han zurrado, me han pegado, ¿sabes? Para educarme. Y yo también me he perdonado con mi padre jugando, pero yo jugaba al ordenador. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media. Solamente tengo que decir que quien sea de una clase baja, social, sabe lo que es esto, tío. De decir, mis padres dan todo lo que tienen, para que yo pueda comer y pueda vestir como una persona normal y pueda seguir adelante. Esto, tío... Baja. Nunca fuimos dueños, el préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los 4 y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Escucha. Yo que cuando se fueron mis 2 amigos me quedó un trauma brutal. Imagínate que se me hubieran matado, tío. O sea, imagínate por un momento que hubieran matado a mis colegas. O sea... Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco. Me comí el mundo, di un mordisco. ¡Claro que sí, en Puerto coño! Rico despidieron empleados. Insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Oh my god. Hostia, cuando le censuraron. Oh my god. Yo no sabía esto. Uff. Buah, me está costando un montón de emocionarme, tío. A ver. Espera, te voy a cortar este vídeo y voy a empezar otro nuevo. Uff, muy heavy esto, Muy heavy esto de que... Residente es una persona como yo, tío. Es que es como yo, se parece mucho a mí. Porque yo, por ejemplo, cuando algo no me parece injusto, cuando algo no me parece bien, lo digo, ¿sabes? Y si me toca llevar por delante a 3 o 4 personas, pues me los llevo. Pero a mí no me gustan las injusticias y no me gustan las mentiras y las digo a la cara. Y por decir las cosas a la cara, al Residente le pidieron 4 putos años, ¿sabes? Es algo que tenemos que valorar, ¿sabes? Que tenemos que decir, joder, se ha sacrificado por no ver a su familia, o sea, que su familia no le vea a él tocar y todo eso, tío. En fin. Me quieren más afuera que en mi propio país, pero aunque mis canciones las canto en alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele, desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país le dedico 4 pisos de disculpa.
ya no queda casi nadie. Hostia, tío, hostia, tío, hostia, tío. Esta frase, espero que no haya ninguna más heavy que esta, tío. Esta frase es la más heavy que he escuchado del disco, iba a decir de la canción, ya no sé ni lo que digo. La canción, tío. Esto vale, esta frase, la de si la cagué, le dedico a mi país 4 kilos, ¿no? Ha dicho de disculpas o lo que sea. Es como, o sea, es la definición, porque él sabe que no hizo nada mal. O sea, él se arrepiente de ser una persona muy impulsiva, a lo mejor, y haber dicho eso. Pero sabe que las palabras le salieron del corazón. Y que dice lo que piensa, ¿sabes? Y aún así la gente le ha cogido asco en su propio país, el cual ama, ¿sabes? Y aún sabiendo él mismo que él tiene razón, aún así pide perdón. O sea, es como si yo ahora mismo sé que tengo razón en una discusión y voy y te pido perdón por si te he hecho daño, aún sabiendo que tengo razón, ¿sabes? O sea, es como, tío, una manera de... es que es una manera de rebajarte, de decir, mira, mi orgullo, aquí lo tienes, ¿no? Pues mira, vale, lo picheo, lo tiro para allá y ya no tengo orgullo, ¿sabes? Pido perdón a mi país por lo que pueda haber hecho. Si alguien está cabrón conmigo, lo siento, me arrepiento de todo, ¿sabes? En plan, como bajarse los pantalones. Aunque no bajarse los pantalones, no me gusta esa expresión. Es, tío, joder. Ay, Dios, es que no me salen ni las palabras. Aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Buah, escúchame, es que lo llevo diciendo todo el puto vídeo. Aparte de la letra, que es súper heavy, la música, es decir, la canción, que es una letra del instrumental, y su interpretación, el videoclip, eso es, su interpretación sobre todo, la expresión facial cuando habla del amigo y sonríe, medio sonrisa, y luego le pone cara mala, y luego... O sea, es espectacular esto, espectacular. Esto es un videoclip sencillo, pero es una pasada. Y creo que va con la ropa de béisbol y creo que me parece que va recorriendo las bases, creo. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, se está rompiendo que la tengo gana de miedo llorar. que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. ¿Quién no tiene, o sea, me cago en la puta, tío? ¿Quién no tiene esos recuerdos con tus amigos, con tus padres de decir, tío, esto no va a volver nunca más? Como el cometa Halley, esto no va a volver nunca más. No voy a volver a ver nunca más el cometa Halley con mi madre porque pasa creo que a 77 años, me lo estoy inventando, no lo sé. Pero pasa cada un montón de tiempo y a lo mejor, y bueno, a lo mejor no, tu madre va a estar muerta y tú a lo mejor también. O sea que es como... esas cosas que pasan solo una vez en la vida, ¿sabes? En plan, y que sabes que no van a volver a pasar. Esa nostalgia, tío, yo también soy muy nostálgico para esas cosas, tío. Oh my Quiero God. volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor. Se está rompiendo a llorar, tío, me cago en la puta. Pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Buah, eso, madre mía. ¿Quién no ha odiado ir al instituto todos los días por la mañana? ¿Quién no ha odiado ir al instituto todos los días por la mañana? De decir, qué asco, qué asco, qué asco, tío. Y ahora, yo por lo menos tengo 20, bueno, voy a cumplir 25 años, tío. Y, tío, ¿tú sabes lo que era ir a las 7 de la mañana y estar 8 horas con tus colegas en el instituto, todos juntos en la misma clase, riéndonos y pasándolo bien? O sea, yo echo de menos el instituto, echo de menos la universidad, echo de menos ese ambiente, echo de menos un montón eso. Y disfrutarlo los que estéis allí porque se echa de menos, tío. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a... O sea, tío, yo también me he visto mal un huevo de veces, tío. Me cago en todo, esta canción me está destrozando la puta vida.
a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. No se pone a llorar. Rodilla, muslos y Me cago en cadera, todo. cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla. ¿Este es su muslos y hijo? cadera, Sí, ¿no? Cabeza, rodilla, muslos y Qué cadera, guapo. cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla. Temazo. 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 O sea, yo me siento identificado con Residente en muchísimos niveles. Y él es una persona que vive en Puerto Rico, tiene 44 años, o así tendrá. Es padre, es famoso y nos sentimos identificados. El idioma, tío, el español, el castellano, conecta gente, tío. Por eso amo tener el mismo idioma en Latinoamérica que tener el mismo idioma aquí, tío. Que en España, Latinoamérica, Filipinas, ¿no? En algunos sitios también que hablan español. Para mí eso, tío, es algo mágico. Poder compartir entre Argentina, Perú, Chile, España, toda esta gente, ese idioma que nos une, el rap que nos une, la pasión del rap que nos une. De hecho, voy a dejar por aquí, al final, me despido de vosotros y os dejo el vídeo que subí sobre por qué el rap es tan importante para mí, por qué lo llevo tan adentro y por qué es el género para mí más importante de mi vida. Así que nada, un besito. Residente, este tema se lo ha sacado en todos niveles, a nivel de videoclip, de interpretación y de música. Y nada, arriba Puerto Rico y arriba René. Un besito y nos vemos.